En este momento vamos a ponerlo aquí para que lo veamos bien, todos lo veamos súper bien. A nuestro amigo José Edgar, él es un investigador, es gestor de proyectos en la región de La Guajira, en Colombia, es la región norte de Colombia que colinda con el Océano Atlántico y con Venezuela por otro ladito. Es magíster en teología, licenciado en teología, bachiller en filosofía. El oficio de profesor ha gestado un horizonte de credibilidad en las ciencias humanas desde el enfoque crítico. La experiencia que ha tenido durante 14 años como profesor ha establecido puentes de comprensión en las tareas de teología, filosofía, sociología, antropología y psicología, logrando acompañar y crear procesos de transformación social y conocimiento científico. Realmente es un gusto, una alegría muy grande tenerte en esta tarde, querido José Edgar. Seas bienvenido y tienes la palabra. Ok, pues un saludo muy especial a todos y a todas. Gracias también, Rosana, por tu generosa invitación a compartir, digamos, estas líneas y estas interpretaciones que emergen desde ese quehacer, desde eh, implementar por lo menos una acción humana transformadora en el mundo en medio de las circunstancias que nos toca vivir de acuerdo a cada contexto, a cada cultura, a cada tiempo, sí, como diría San Ignacio, tiempos, personas y lugares, ¿no? Entonces, bien, pues voy a compartir con ustedes la presentación para dar inicio como a esta conversación. Esta presentación marca, digamos, los tiempos de un documento que he podido construir y que pues reposaría, digamos, en el haber de la fundación para seguir pensando, seguir interpretando a esta extraordinaria mujer en nuestras lecturas personales, cotidianas y, digamos, profesionales. ¿De acuerdo? He decidido titular digamos, esta intervención, pues el contexto es la resistencia interior. Es una de las categorías que no surge como algo súbito, sino que es propio de la identidad de Etty Hillesum, ¿sí? La resistencia interior. Solo que esta lectura va a ser más desde una perspectiva filosófico-ética, ética analizando, analizando cuál tendría que ser esa respuesta humana contemporánea ante las situaciones que se cocinan en las últimas décadas y en los últimos años, como la polarización, la violencia, el agotamiento vital. Sí, eso lo hablaremos con algunos autores que he intentado comprender estas variables como odio, que también se presenta fundamentalmente en la obra de Tillerson, ¿sí? Entonces, eh, es una lectura eh, hermenéutica, propositiva, porque creo que en medio del registro documental que estuve haciendo, pensar la dimensión ética del interior, creería que es algo novedoso. Y como novedoso, pues hay que pensarlo, hay que elaborarlo, hay que cocinarlo, hay que establecerlo, ¿de acuerdo? Entonces, esto es un atisbo de lo que sería una ética de la resistencia que emerge fundamentalmente del trabajo interior. Dicho de otro modo, es la resistencia de las personas, de la persona o de una sociedad que se establece en sí mismo como una persona que trabaja por su propio desarrollo emocional y fundamentalmente por su compromiso ético. La pregunta fundamental que nos va a acompañar en esta
conversación, en este compartir de ideas, de experiencias y de lecturas, sería esta. ¿Qué significa una resistencia interior del interior que permita custodiar la interioridad, que impida el odio en el mundo y que conserve la humanidad que aún se podría preservar? Perdón, no quiere ser fatalista, pero sí quiere ser una lectura eh, fronteriza en estos tiempos, porque nos preguntamos ante las situaciones contemporáneas, o sea, ¿qué humanidad hay? Me excuso, sé que esto es un poco espinoso, pero ¿qué humanidad hay en bombardear Palestina? ¿Qué humanidad hay en expandir territorios como Rusia, bombardear por petróleo, eh, desplazar personas en el hambre o toda esta ola migratoria hacia el continente europeo y otros continentes por el hambre y por este movimiento capitalista? O sea, nuestra pregunta ahí es, ¿qué humanidad nos queda? Entonces, queda la pregunta y pues vayamos a esta conversación sin mayor preámbulo. Entonces, quisiera compartir estas paradojas y estas líneas introductorias, ¿sí? La época en la que transita la humanidad no solo atraviesa una crisis política y social, padece sobre todo una profunda crisis de interioridad. La vida pública parece haber perdido la serenidad necesaria para comprender al otro. Con demasiada frecuencia se responde antes de escuchar y se juzga antes de comprender. La indignación ha terminado por convertirse en una forma de identidad y en muchos escenarios la confrontación ofrece mayor reconocimiento que el diálogo. Permítanme un momento, pongo también mi cronómetro para respetar los tiempos. Bien. De este modo, la violencia ya no necesita manifestarse mediante la fuerza física. Se expresa también en el lenguaje, en la descalificación, en la incapacidad de reconocer la dignidad de que piensa distinto y en un progresivo agotamiento espiritual que erosiona la convivencia. En efecto, la polarización política, la agresividad de las redes sociales y los múltiples conflictos que atraviesa el mundo revelan un fenómeno más profundo: el desplazamiento de la violencia hacia el interior de las personas. Así, el otro deja de ser un rostro con el cual se construye humanidad para convertirse en un obstáculo que debe ser eliminado, desacreditado o silenciado. Paradojas, ¿no? Ante tanta información, tantas posibilidades de comunicación y tantas situaciones y causas por defender, hoy emerge la polarización, la desconfianza, el cansancio, ¿sí? Entonces, el problema, más que afuera, en las estructuras sociales, políticas, quisiera con Eti y Lesón denunciar que la situación es mucho más delicada y está en lo profundo del ser humano. Estas situaciones, la experiencia consignada en estas situaciones, la experiencia consignada en el diario de Eti y Leson adquiere una actualidad extraordinaria. Su resistencia no comienza enfrentando las personas o las situaciones que padeció, las penosas situaciones que padeció, sino negándose a permitir que el odio ocupara el espacio más íntimo de su existencia. Ella comprendió que ninguna transformación histórica será duradera si el corazón humano continúa reproduciendo la misma lógica que pretende combatir. Es por eso que antes de resistir al totalitarismo,
Ella decidió resistir a la desintegración de sí misma. Por eso escribe, atentos a esta nota de ella. Tengo que tener cuidado de mantener el contacto con este cuaderno, es decir, conmigo misma. Si no, no me encuentro bien. Todavía corro el peligro de perderme y extraviarme otra vez por completo. Recordemos que cuando dice contacto con el cuaderno, está hablando de su diario que realiza bajo la compañía de su instructor, de su maestro. Esta afirmación constituye, digo yo, uno de los núcleos éticos de toda su obra. Mantener el contacto consigo misma no significa refugiarse en el individualismo, sino en custodiar ese lugar interior donde todavía es posible discernir, amar y reconocer al otro sin quedar atrapado por la espiral del resentimiento. La resistencia interior aparece entonces como una tarea eminentemente ética. No se reduce exclusivamente al cultivo de la vida espiritual ni a un ejercicio de introspección privada. Es el trabajo permanente de impedir que el miedo, el dolor o la humillación se transformen en principios organizadores de la existencia que respondan con odio. Allí comienza la verdadera resistencia, en la decisión de no dejar que el caos exterior determine la forma de habitar el propio mundo interior. Esto es ético por naturaleza. Puede decirse que solo una interioridad reconciliada consigo misma puede abrirse al otro sin convertir la diferencia en amenaza. Quizá este puede ser una de las enseñanzas más fecundas de Eti para nuestro tiempo. Las sociedades no solo se reconstruyen mediante reformas políticas o acuerdos institucionales, sino que también necesitan de hombres y mujeres capaces de resistir en lo más profundo de sí la tentación de responder al odio con más odio, es decir, en gestar un mal innecesario. Hannah Arendt advierte que el mal no siempre surge de una voluntad perversa o de una decisión conscientemente criminal. En numerosas ocasiones se instala allí donde las personas dejan de pensar críticamente, por lo que suspenden el juicio y permiten que otros decidan por ellas. Dice Hannah Arendt, la triste verdad es que la mayor parte del mal es cometido por personas que nunca se decidieron a ser buenas o malas. Hasta ahí, Hannah Arendt. Esta afirmación encuentra una profunda resonancia con la experiencia de Illesum. Mientras Arendt sitúa el origen del mal en la renuncia al pensar, Eti lo descubre en la renuncia a custodiar la propia vida interior. Ambas posturas muestran que la barbarie no comienza únicamente en las estructuras políticas o en un sistema totalitario. Empieza cuando el ser humano abdica de su responsabilidad sobre sí mismo. Así lo expresa Ilesun. Porque si dejamos ese espacio al odio y a la venganza, el sufrimiento del mundo no terminará jamás. La resistencia interior entonces adquiere así un carácter eminentemente ético, por cuanto preserva un espacio de la conciencia en el que el miedo, el dolor y la humillación no terminan organizando la existencia ni es agente de exterminio del semejante.
Leer el presente desde esta perspectiva supone reconocer que una de las crisis más profundas de nuestra época, como ya lo hemos dicho, no es económica, política o institucional, sino es existencial. Veamos algunos autores que me permiten levantar un diagnóstico de la situación del siglo XXI. El cansancio ya no proviene exclusivamente de las presiones externas, nace también de la exigencia permanente de producir, responder y competir y demostrar valor. Esto nos lo recuerda Byung-Chul Han, en donde advierte que la lógica contemporánea del rendimiento ha desplazado las antiguas formas de dominación por mecanismos de autoexigencia que conducen al agotamiento de las personas. Por otra parte, tenemos a Bauman, que nos advierte que la fragilidad de los vínculos sociales contemporáneamente alimentan la inseguridad y la hostilidad colectiva. En la modernidad líquida, las relaciones humanas se vuelven frágiles y transitorias. Los individuos temen el compromiso duradero y buscan seguridad en identidades defensivas que fácilmente se transforman en una exclusión al otro. Por otra parte, Rosa Hartmut nos permite comprender que el trasfondo de una crisis de interioridad hoy en día es la que reduce y empobrece al ser humano cuando éste pierde la capacidad de establecer una relación viva consigo mismo, con los otros y con el mundo. Por otro lado, Jonathan Haidt observa cómo hoy las emociones morales dominan el debate político, el debate público contemporáneo. Nos dirá este autor, las instituciones morales surgen automáticamente y de manera casi instantánea, mucho antes de que un razonamiento moral haya tenido la oportunidad de comenzar a formarse, y esas primeras intuiciones suelen guiar nuestro razonamiento posterior. Ah, con todo, la gran tragedia de la sociedad contemporánea no es únicamente la violencia visible, sino la progresiva normalización del odio en formas invisibles de devastación, agotamiento psíquico, polarización afectiva, hostilidad digital, narcisismo político y una erosión profunda de la interioridad. En este contexto, la voz de Etty Hillesum emerge no solo como una memoria del horror histórico, sino como una filosofía ética para sobrevivir el presente. Su propuesta no consiste en negar el sufrimiento, sino en impedir que el dolor se transforme en resentimiento organizado. Allí donde las sociedades cansadas producen sujetos reactivos, Ellison propone una resistencia interior, cuidar el espacio ético desde el cual, perdón, desde el cual todavía es posible reconocer la humanidad incluso en medio del conflicto. Podría decirse que su mayor intuición consiste en comprender que la barbarie no comienza en las instituciones, sino en la disposición interior del sujeto. Esto lo veíamos la conversación pasada con el invitado anterior. Antes de convertir en sistema, el odio se vuelve hábito en el animus anima. No digo alma porque es un poco ambiguo, pero sí me gustaría
recurrir a los términos de Carl Jung, del pensamiento de Jung, en donde trasvasa la tradición grecorromana de la categoría alma y más bien nos remite a considerar el equilibrio que todo ser humano debe de tener en ese trabajo interior de su crecimiento personal. Por eso, Animus Anima. Esta comprensión es decisiva para nuestro tiempo, donde el conflicto público se ha desplazado desde la argumentación hacia la descalificación y desde la diferencia hacia la anulación ética y moral del otro. Por lo tanto, en este sintomático contexto global y local, resuena una de las formulaciones más potentes de la voz ética del confinamiento y que sigue siendo realmente actual. Dice Etty Hillesum, no llegaremos a ninguna parte con el odio. No deberíamos ni siquiera odiar a nuestros enemigos. Cada átomo de odio hace inhabitable el mundo. En esta cita se podría decir que está el corazón del análisis ético de la interioridad, sin evasión, resistir sin reproducir la lógica moral del agresor. En una época gobernada por la indignación permanente, Hillesum propone una resistencia que no abdica de la justicia y que tampoco permite que el sufrimiento o la persecución corrompa la vida interior. Frente a esta realidad, Etty Hillesum ofrece una respuesta profundamente ética. Su diario recuerda que la interioridad no es una evasión del mundo, sino un lugar donde se decide la manera de habitarlo. Dice Etty Hillesum, hay un pozo muy profundo dentro de mí y ese pozo es Dios. Custodiar este espacio interior significa resistir a todo aquello que pretende convertir el miedo, el resentimiento o el odio en el principio que organiza la existencia. Allí comienza para Ellison la verdadera resistencia. Pareciese, y con esto culminaría, digamos, como el diagnóstico inicial de esta evaluación, cómo se encontraría esta sociedad global contemporáneamente. Pareciese que vivimos quizá como habitantes de una nueva caverna, convencidos de que las imágenes, emociones y opiniones producidas y amplificadas por las megaindustrias algorítmicas y los sistemas de inteligencia artificial constituyen la realidad misma, cuando en muchos casos no son más que proyecciones diseñadas para capturar nuestra atención y orientar nuestras respuestas. A este punto, quisiera invitarlos a que, si no conocen, fueran a esta aplicación de Netflix y pudieran ver este documental del dilema de las redes sociales. Se llama The Social Dilemma, por el director Jeff Orlovsky, en la que se denuncia esto mismo, cómo las megas industrias algorítmicas disocian el ejercicio reflexivo y más bien alimentan emociones para seguir replicando no solamente fake news, sino una posible tendencia inadecuada de nuestra propia humanidad. Muy bien, ante este diagnóstico viene la propuesta que humildemente es eso, un ensayo y que quisiera que lo recibieran con muchas preguntas para más adelante tener este debate. La resistencia interior, una ética para tiempos de hoy. Etty Hillesum legó una de las reflexiones más hondas sobre la resistencia interior en medio del Holocausto. La originalidad de su testimonio no radica únicamente
en su experiencia espiritual, sino en la decisión ética de no permitir que el odio del opresor transformara su propia humanidad. Mientras que el régimen nazi buscaba despojar a las personas de su dignidad, Ilesum eligió preservar la suya desde el interior. En su diario, fechado el 27 de febrero de 1942, nos dice: además, tengo que contar otra cosa de esta mañana. La sensación tan fuerte de que yo, a pesar de todo el sufrimiento y la injusticia, no soy capaz de odiar. En un tiempo en el que el desacuerdo suele derivar en enemistad y la diferencia se interpreta como amenaza, esta obra enseña que la primera forma de resistencia es no permitir que el lenguaje del mundo violento se vuelva nuestro lenguaje. Dice al respecto Ilesun: no son nunca las circunstancias exteriores, no son nunca las circunstancias exteriores. Es siempre el sentimiento interior el que les da una apariencia triste o amenazante. Esta afirmación tiene un enorme potencial para el presente. En una sociedad gobernada por algoritmos de indignación, la primera resistencia consiste en custodiar la propia interioridad para que el miedo, el resentimiento o el odio no determine la manera de mirar al otro. Esto significa que la soberanía interior es un acto eminentemente político. No significa ingenuidad ni pasividad. Significa que la perseverancia por la justicia no debe destruir el centro ético de quien resiste el odio. Asimismo, la resistencia interior de I.T. Ilesum comienza mucho antes de convertirse en una respuesta al totalitarismo. La tesis está en esto. Eti Ilesum no debe leerse como una moral del buen comportamiento, sino como una ética de la interioridad, capaz de impedir que la violencia histórica se convierta en forma de individualidad. Aquí está el centro de esta propuesta. Esta distinción es decisiva. La moral prescribe conductas, delimita normas, distribuye juicios sobre lo permitido o lo prohibido. Esto siempre está mediado por las representaciones mentales, las creencias y las formas de vida de las sociedades. En cambio, la ética interroga el modo de ser desde el cual una vida se relaciona consigo misma, con el sufrimiento, con el otro y con el mundo desde una manera universal. Por eso, pensar hoy la polarización, la violencia simbólica y el agotamiento vital contemporáneo es el verdadero aporte de Ilesun, en el que no está ella para decirnos qué deberíamos hacer, sino, sino en mostrarnos qué clase de seres humanos podríamos llegar a ser organizando nuestra vida desde la interioridad. Ella nos dice: y ahora que no quiero poseer nada y que estoy libre, es cuando lo poseo todo, ya que mi riqueza interior es infinita. Para tener esta conversación ética, permítanme invitar a Martin Heidegger, ya que su propuesta ontológica se vuelve un interlocutor privilegiado con Eti, porque la analítica del Dasein permite comprender que la crisis contemporánea
no es simplemente una crisis de valor, sino una caída en el impersonalismo o la inautenticidad, reducidos a una existencia absorbida por lo que se dice, opinan y se condena en esta esfera social. Por supuesto, la reflexión de Martin Heidegger y el testimonio de Etty Hillesum convergen en un punto decisivo. Ambos advierten el riesgo de que el ser humano pierda su propia humanidad. Mientras Heidegger describe la caída en una existencia impersonal, Hillesum muestra que esa pérdida puede resistirse desde la vida interior. En medio de la persecución nazi, ella decidió no permitir que la lógica del odio rigiera su existencia. Ella así lo dice. Cada átomo de odio que añadimos al mundo se vuelve más inhabitable de lo que ya es. Y en otra parte dice, por eso estoy tan agradecida. No estoy en absoluto amargada ni llena de odio, sino que hay una gran resignación en mí que no es indiferencia y que incluso hace que comprenda esta época. Por lo tanto, su resistencia no consistió únicamente en sobrevivir, sino en conservar intacta la capacidad de reconocer la humanidad propia y la del otro y la de su tiempo. Ahora, su intuición resulta incómoda para nuestro tiempo. Ella recuerda que el odio nunca dignifica una causa por justa que parezca. Cuando el resentimiento ocupa la vida interior, termina deformando la manera de comprender y de relacionarse con los demás. Advierte Hillesum que el odio no solo destruye el adversario simbólico, sino que corroe la posibilidad misma de relación humana. Por eso afirma que el vínculo auténtico entre las personas apenas sobrevive exteriormente en un mundo devastado y que solo en la interioridad puede mantener una comunión verdadera. Atentos a esta cita que estarán viéndola. Los caminos reales de unión de persona a persona existen en este mundo salvajemente desordenado, solo interiormente. Solo en el interior es posible todavía un contacto ininterrumpido y una pervivencia conjunta. Lo decisivo aquí no es una regla moral simplista del tipo no debes odiar. No, no, no. Esta formulación sería insuficiente, incluso ingenua. Claro, la radicalidad de Gilesum consiste en mostrar que el odio no es simplemente un problema ético entre nosotros, sino que es una fuerza que deforma la estructura misma de la relación con el mundo. El odio reorganiza la percepción, empobrece el lenguaje, simplifica al otro hasta volverlo caricatura y convierte la realidad en un campo permanentemente de amenaza. No solo juzgamos distinto, comenzamos a habitar el mundo distinto. La pregunta ética no es si el odio puede justificarse, sino qué tipo de humanidad construimos cuando permitimos que organice la vida interior de cada ser humano. La deshumanización no comienza solo en la violencia visible. Esta puede nacer cuando el otro deja de ser un semejante y se convierte en un enemigo al que se desprecia o se descalifica. Allí comienza la pérdida de la humanidad propia. La propuesta de Hillesum, por lo tanto, no es un espiritualismo ni evasión,
sino que es un ejercicio profundo de resistencia. Esto es, que impide que la violencia histórica encuentre en su humanidad o en la humanidad su último refugio. La ética de resistir, en su sentido más radical frente al odio, significa no permitir que el mundo sea destruido, perdón, significa no permitir que el mundo destruido termine también destruyendo la estructura interior desde la cual, aunque puede nacer de la responsabilidad, la justicia y la paz. En efecto, dice ella, y si existiera tan solo un alemán decente, entonces merecería la pena protegerse de esa masa compleja completamente salvaje. Y por ese único alemán decente, ya no se podría verter odio sobre un pueblo entero. El odio es una enfermedad propia del alma. Ahora, ¿por qué ética y no moral? Se estarán preguntando ustedes. Resulta necesario despejar este horizonte con honestidad. Leer a Eti desde la moral conduce fácilmente a la moralización, esto es, a elogiar su bondad, su fortaleza o su capacidad de perdonar. Pero esa lectura reduce la densidad filosófica de su escritura. Y Lesum no nos ofrece un catálogo de virtudes, nos confronta con una transformación del sí mismo. La moral es necesaria, sí, pero en contextos particulares. Por ejemplo, cuando una comunidad requiere de normas o cuando una institución debe de deliberar sobre acciones concretas, o cuando el derecho y la justicia exigen criterios situados. Allí la pregunta por la moral conserva legitimidad. ¿Qué debemos hacer? ¿Qué está permitido? ¿Qué responsabilidad específica cabe? Heidegger fortalece y afina esta diferencia. Su descripción del Das Man, el uno, es impersonal y esa voz anónima de la que todos repiten. Así que el uno muestra una existencia que puede perderse a través de la habladuría o la opinión pública o la repetición irreflexiva de ciertas palabras. En una sociedad digital, su radicalización está estructurando no solo una opinión de vivir, sino que uniforma el qué decir y se uniforma la propaganda que hay que compartir. Todo esto por la maquinaria algorítmica. Entonces, la moral suele entrar tarde, cuando el daño ya ha ocurrido y la condena pública está servida. La ética, en cambio, interviene antes, en la formación de la sensibilidad, en la capacidad de sostener silencio, en la resistencia a la simplificación del otro. La belleza de esta imagen no debe leerse en clave devocional, sino desde una fenomenología, esto es, la existencia posee una profundidad que no puede ser entregada a la velocidad del juicio colectivo. Por lo tanto, la aportación de Heidegger y Gilesum convergen en una misma preocupación. La violencia no surge únicamente de acontecimientos extraordinarios, sino también de formas cotidianas de existir. El ser humano comienza a perderse cuando renuncia a habitar su propia interioridad. La resistencia interior que propone Eti Lesum constituye una respuesta ética para nuestros tiempos de odio. No busca apartarse del mundo, sino preservar la libertad de la conciencia frente a la reacción inmediata y al resentimiento.
Heidegger y Nietzsche advirtieron que el ser humano puede perderse cuando deja que su existencia sea determinada por lo que otros piensan. Gileson muestra el riesgo de perderse al permitir que los efectos del dolor dicten la manera de vivir y de mirar al otro. Eti no enseña resignación pasiva, sino la difícil tarea de transformar el sufrimiento sin convertirlo en una nueva forma de violencia. En ese orden de ideas, moralizar esta época solo reproduce la lógica del juicio. Pensarla éticamente permite comprender las condiciones existenciales que hacen posible el odio. Si la moral se ocupa del acto, la ética del modo de ser que vuelve a ser acto posible. Si la moral condena la violencia, perdón, si la moral condena la violencia, la ética pregunta por la subjetividad que necesita la violencia para sentirse real. Y si la moral castiga el exceso, la ética examina el vacío interior que busca llenarse destruyendo al otro. Por eso, la pensadora de la interioridad es indispensable hoy, no porque ofrezca lecciones edificantes, sino porque su escritura obliga a volver sobre la arquitectura profunda del sí mismo, de lo más original y auténtico del ser humano. Esto, ser sí mismo. Este fundamento lo llama Dios, así lo dice Eti, y con esto queda expresado tal vez la mejor forma posible, mi estado de ánimo, descanso en mí misma. Y lo que digo de mí misma, lo más profundo y lo más rico en mí, donde descanso, lo llamo Dios. Ahora, frente a una cultura que identifica la plenitud con la acumulación, Gilesum descubre una paradoja ética. Solo quien deja de poseer es capaz de habitar el mundo. Su resistencia interior no consiste en conquistar espacios exteriores, sino en ampliar el territorio de la conciencia. La clave de resistencia interior no es normativa, es ontológica, en tanto que preserva la posibilidad de seguir siendo humana, cuando la época empujaría a dejar de hacerlo. También en otra parte de su diario dice, el odio no va con mi carácter. Si en estos tiempos yo llegare tan lejos que pudiera realmente, entonces mi alma estaría herida y debería intentar encontrar lo más pronto posible una curación. Esto mismo es resistencia del interior, una ética de la habitabilidad del mundo sin odio, concretizar una práctica de interioridad que impide que la polarización, la violencia y el agotamiento conviertan al ser humano en repetidor de odio colectivo. En conclusión, no se necesita más sermones sobre la bondad, se necesita una ética capaz de aplicar por qué el ser humano contemporáneo ha perdido el acceso a sí mismo. La belleza irreductible de Eti está en haber comprendido que el corazón mismo del horror, que la primera tarea no era vencer al enemigo exterior, sino en impedir que el enemigo interior adopte la forma de odio, expresando debilidad humana en prácticas fascistas. Y esa sigue siendo quizás la tarea más urgente del presente. Desde esta posición de resistencia interior, escuchemos a la escritora cuando dice, lo que hay aquí dentro tiene que salir.
señalando ella en el diario, dice, señalando su corazón. Muy bien, hasta aquí entonces unas líneas, también unas frases propias de ellas interpretadas con algunos otros autores sobre lo que significaría la resistencia interior. Y sobre todo esto desde una lectura ética. Sé que tendrán muchas preguntas, permítanme, ya estaremos entonces en conversación. Muy bien, eh, quisiera proponerles a ustedes esta aplicación del estilo que nos propone Eti Lesun en un caso para Latinoamérica y un caso que se puede probar, o varios casos que se pueden probar en nuestro país, en Colombia, en esta esquina del mundo. Bien, dice Eti Lesun, con odio no llegaremos a ninguna parte. Es frase de ella. Con esta sentencia, ¿qué incidencia puede tener la autora para Colombia y para el continente latinoamericano? En el contexto colombiano y desde este continente, donde conviven memorias de conflicto, exclusión social y profundas fracturas simbólicas, pienso que la voz de Eddie Lesun adquiere una resonancia singular. Su propuesta de resistencia interior permite pensar una política de reconciliación, ojo, no sentimental, sino radicalmente ética. No se trata de olvidar el daño o de esterilizar el sufrimiento, sino de impedir que la herida se convierta en identidad cerrada y en destino histórico. Esta clave de resistencia desde el interior encuentra un profundo eco en uno de los libros que ha sistematizado y recopilado un poco la historia de conflicto en nuestro país, el informe del Basta Ya Colombia. Memorias de guerra y dignidad, cuando el informe afirma que la memoria no debe pretender o constituirse como una verdad cerrada, sino como una apertura de un debate social y político que reconozca las diferencias, las contradicciones y sobre todo la centralidad de las víctimas. Lo decisivo aquí es que la memoria no aparece como atractivo, no aparece como archivo muerto del pasado, sino como una práctica ética del presente, esto es, una forma de habitar el dolor sin perpetuar la lógica de la enemistad. La ética de Eti Ilesun, leída desde Colombia, permite afirmar que la paz no depende únicamente de acuerdos institucionales, sino de una transformación más profunda. Digo yo, las decisiones éticas de resistencia al odio, la de una sensibilidad ética de acuerdos que pacifiquen las relaciones humanas y que emerjan afectivamente las relaciones en las comunidades en donde no se reproduzca la violencia y el odio. Es así que su manuscrito, digo, también pienso yo, puede iluminar los procesos de memoria histórica, construcción de paz y pedagogías del perdón y del cuidado. Esto sigue estando abierto para hacerse, esto no está hecho en nuestro país, y menos con Eti y Leso. No porque inviten a una reconciliación ingenua, sino porque obliga a interrumpir la transmisión emocional del resentimiento. Por eso creo que sería muy útil Eti y Leson, sobre todo en estos procesos que seguirán estando en nuestro país y en las agendas globales. Por lo tanto, para territorios de nuestro país azotados por violencia armada, violencia de género, violencia psicológica, verbal y otras, que se alimentan por la desigualdad y el abandono del Estado, esta perspectiva resulta especialmente fértil. Allí donde las violencias se sedimentan en generaciones, la obra de Ellison contribuye a formular una pedagogía del cuidado interior y colectivo que aprendan a narrar heridas sin convertirlas en mandatos de venganzas. Eh, Muy bien, vamos cerrando. Tenemos el caso
de Colombia y la pertinencia. Por eso, una práctica del no odio. Vayamos entonces ya a las conclusiones y a una conversación con ustedes, escuchar sus resonancias, sus inquietudes. Eti Ilesum es una resistencia interior sin odio. Esta propuesta no es solo una sugerencia atractiva, es una interpelación ética y radical para nuestro tiempo. Frente a la polarización y la violencia simbólica y el agotamiento espiritual, Ilesum propone una ética de resistencia interior que impide que la barbarie se convierta en forma de subjetividad respondiendo a la violencia con no odio. Por eso, ante la crisis democrática, ella nos propondrá resistir la deshumanización del adversario. Ante la violencia digital, no hay que permitir que el ruido exterior gobierne nuestra vida interior. Ante la guerra y el desplazamiento, no hay que permitir que el último territorio vencido sea la propia conciencia. Y ante el agotamiento y la salud mental, la resistencia interior pasa por integrar el dolor y cuidar la propia humanidad. Por último, el liderazgo ético no estaría basado en el poder o en el control, sino sería una emergencia interior de la resistencia y de la autonomía moral. Bien, aquí tenemos algunas fuentes. Esto lo podrán encontrar ustedes en su recurso por medio de nuestra hermosa gestión de Rosana. Muy bien, esta es, digamos, como la propuesta, una ética de la resistencia interior ante las circunstancias globales y locales que nos podrían acompañar. Permítanme hacer esta anotación para darle la palabra a Rosana y a ustedes. Cuando conversamos con Rosana, fue antes de Semana Santa. Antes de Semana Santa, llevo 4 meses tejiendo y cocinando esta propuesta. Y creo que esta propuesta tiene mucha validez hoy, 4 meses después. No solamente para nuestro país, para nuestro continente, sino para, creo que esta propuesta humana global. Muchísimas gracias, Rosana, y a todos y a todas. Muchísimas, muchísimas gracias, querido José Edgar, de verdad. Me parece que han valido la pena estos 4 meses de gestación fecunda, que esperamos que todavía sea más fecunda en lo que de aquí en adelante viene, ¿no? Esa es un poco la idea, porque justo veníamos conversando con José Edgar en esto que se puede tejer y que se puede hacer a partir de esa gran riqueza interior que emana de Eti y de sus palabras y de su diario. Me parece que es fabuloso y que pues cuántas veces pues nos hemos referido de una u otra manera a la interioridad de Eti, pero no nos habíamos referido nunca a la interioridad de Eti mirada desde esta perspectiva, ¿no? Como Ujú. una fuente de resistencia y de gestión interior hacia el exterior y posibilidad de encuentro y de reconexión humanas. Yo creería que esa parte que tú mencionabas, esto no es un asunto simplemente, no es un asunto de moral, clarísimo, no es un asunto de conveniencias, no es un asunto de política, es un asunto ético muy profundo porque tiene que ver con la gestión del ser humano y descubrir que ese ser humano no se es ni se significa, sino es por un otro al que es imposible odiar, o sea, imposible odiar, ¿no? Entonces me parece que ha sido muy, muy, muy pertinente lo que nos has presentado, pero sí me gustaría escuchar también, si quieren tomar, si quieren anotar, escribir en su chat, por favor, sus preguntas, sus comentarios, en qué me quedé pensando, si por alguna razón también hay algo que no hayamos comprendido bien, porque claro, José Edgar utilizó algunas categorías filosóficas y no todos nos familiarizamos con estas categorías. Puede decir, ay, ¿qué es eso del Dasein? ¿Qué es eso del Dasein? ¿Qué es eso de no sé qué? Bueno, Sí, yo qué sé. Lo cierto es que sí sería interesante que pudiéramos expresar
como eso que se generó al escuchar a José Edgar. Me parece que sería súper interesante. A mí, por ejemplo, me parecería fabuloso escuchar algo de Pilar, escuchar algo de Jafit, escuchar, bueno, yo qué sé, de cuántos otros que están aquí que nos quisieran comentar, sobre todo desde sus lecturas, desde sus culturas, desde su mirada, sería interesantísimo. Sí. O también si se quedaron en alguna de las citas, que quise compartir más las citas de Etty Hillesum que un poco mi pensamiento. Eh, ya de entrada, las citas nos están diciendo un estilo de humanidad que resiste al odio. No, no sé si eso también les generó curiosidad o si alguien, por ejemplo, también si por su confesión de fe cristiana, católica, se pudieron acercar a ese texto que dice Ilesun, si puedo encontrar un alemán, no voy a odiar. ¿No se les parece eso un texto también de hebreo por allá, que no destruiré una ciudad, Dios, si yo encuentro uno, no la destruye? ¿Sí? ¿Qué es eso de uno? También, no sé si genera curiosidad. Pues para eso estamos, para conversar. Bien, ¿quién quiere como escribir, tomar la palabra? ¿Qué reacciones les deja? ¿Qué sensaciones? A ver, por ahí, Martica, dale. Gracias. A mí me llamó mucho la atención el que dijera que en ella no estaba o no cabía el odio. Es muy interesante porque el hombre, bueno, el ser humano es muy visceral. Entonces, para poder llegar a decir en mi naturaleza no está el odiar, es un camino bastante trabajado para poder llegar a eso. Entonces, sí, es muy interesante porque de entrada cuando alguien agrede, bueno, a mí, luego siento el golpe en el estómago, ¿no? De que, ¡oh! y si, y, y si no lo sabe uno sacar de manera creativa o positiva, pues daña la salud misma del cuerpo, ¿no? Entonces, pues sí, es muy interesante, muy... ah, bueno, el Espíritu Santo me ayuda a poder actuar de manera no agresiva, ¿verdad? Claro, claro, Pero gracias. pues gracias, gracias. A ti, gracias Marta por la intervención y creo que es eso, es la invitación de Eti Dilesum al trabajo interior, hacia adentro, ¿sí? Imagínate esta imagen, imagínate y todos, si quieres les hago esta invitación, imaginen un lago, ¿sí? Y hay una tormenta, está lloviendo y corriendo viento. ¿Qué pasa con ese lago? El agua se empieza a mover, ¿cierto? Se mueven, ¿sí? Esos son los miedos, esas son las experiencias que tenemos nosotros como en la superficie. Se mueven, ¿sí? Ilesum no está ahí en la epidermis. Ilesum hace un trabajo interior, hacia el fondo, ¿sí? A eso se le llama interioridad, el viaje interior. ¿Y qué descubre ella? Por ahí va a decir nada. No hay nada, por allá en el fondo no hay nada. O en otros casos va a decir, en el fondo está Dios. ¿Qué? Ese es el trabajo. ¿Qué sale de ella? Vamos a decir, ¿sale nada o sale ella misma en su versión más humana? Esa es la invitación ética. Es resistirse a la reacción visceral que puede estar condicionada por, digo yo, por eso puse a la conversación las megas industrias algorítmicas. Hoy ya no se piensa.
Hoy se comparte, se da like, se escribe, se odia, ¿sí? O sea, no hay una mesura, una serenidad. Entonces, ese es el viaje. Gracias por recordarnos la Martita. No sé quién más, o Rosana, por favor, también tú que eres doctora en ella. No, está muy bien, pero yo sí quisiera escuchar un poquito más a alguien más por aquí. Yafita, adelante, enciende tu parlante. Me salió en verso. Sí, bueno, hola, hola a todos y gracias José por la charla. Lo que a mí más me tocaba era la parte del diálogo, de la importancia del diálogo y pienso que Eti era muy sabia cuando hablaba, por ejemplo, de política o de estas cosas. No tomaba una parte ni de izquierda y ni de derecha, porque al final ella, como yo lo estoy leyendo, ella entendió que al final hablamos de la vida de los seres humanos. Y es más allá de decir estoy a favor de esto y estoy a favor de aquello, porque aquí hablamos de vida o muerte. Y entonces ella para mí es una persona mucho de diálogo. Y hoy día es súper importante y de lo que hablaste sobre de las redes sociales, de la inteligencia artificial. Ya estos espacios de diálogo no lo tenemos. Entonces, hay una necesidad muy grande de realmente establecer estos espacios. Y eso me da a pensar, por ejemplo, porque yo soy judía y vengo de esta tradición judío y de mucho de estudiar de este entorno. Y yo pensaba del Talmud. Y en el Talmud, lo que está en el centro del Talmud es realmente el desacuerdo. Entonces, todo el Talmud es realmente disputas entre los sabios judíos. Y lo bonito es que todas las opiniones están escritos, aunque al final la conclusión es solamente una. Entonces, eso de dar lugar a todas las opiniones, aunque al final la conclusión va a ser una, es algo súper importante de dar espacio y realmente practicar la escucha. Y Eti es un ejemplo de practicar la escucha en una profundidad hasta de llegar a Dios, porque ella llegó a Dios en cualquier momento cotidiano, cualquier conversación humana. Entonces, es eso realmente, dar espacio al diálogo es practicar al final la escucha del otro y la escucha de Dios que está habitando en el otro. Sí, agradezco esta intervención porque justamente eh, eh, no podemos pensar esta categoría del diálogo sin su correlato que es la escucha. O sea, tienen que ir ambas, ¿cierto? Ahí podríamos hacer un hebraísmo, ¿cierto? Diálogo y escucha, como dicen los hebreos o arameos, arriba y abajo, cielo y tierra, los hebraísmos, ¿cierto? Pero entonces este diálogo y escucha, creo que está en estos cuatro órdenes, en ETI, no sé si lo puede corregir la doctora Rosana y bueno, ustedes también. Uno, el diálogo consigo mismo. O sea, el primer acto de interlocución es con su propia existencia. ¿Qué está pasándome? ¿Sí? Por Sí, eso, sin ese diálogo no existiría la interioridad. ¿De acuerdo? Entonces, sí. dialogar y escuchar con nuestra propia existencia. Creo que aquí se parece un poquito a San Agustín, ¿no? En esa búsqueda del interior. La Por resistencia. supuesto, porque la leyó muchísimo a San Agustín, lo sabes. Entonces, esa es Claro, una fuente muy rica para ella y creo que por ahí bebió muchísimo. Exacto, entonces creo que ahí está, primero, la resistencia interior comienza en el ser humano cuando empieza a dialogar consigo mismo. Ahí podríamos, si me lo permiten, sistematizarlo. Dos, diálogo y escucha del sufrimiento.
¿Qué es lo que está experimentando ella? No es una evasión, ya lo decíamos anteriormente, y tampoco es una sublimación, cuidado, no, 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 ¿sí? Es un diálogo escuchando el sufrimiento, no para luchar, sino para dialogar. Bueno, dime, sufrimiento, ¿qué es lo que pasa? Y creo que ahí cuando podemos tener la capacidad de dialogar y escuchar el sufrimiento, es donde puede salir lo más original y auténtico del ser humano, que podríamos, vamos a decir, con Marta Nussbaum, empatía, ¿cierto? Surge este elemento que llama también Heidegger el mix sign, que es el ser con los otros, o ah, totalidad infinito. Ay, se me fue el nombre del crítico de Heidegger, eh, Levinas. El otro, la alteridad, surge la alteridad, ¿cierto? Entonces, en medio del encuentro por el sufrimiento, diálogo, escucha, surge fundamentalmente. Es decir, las experiencias de sufrimiento nos hermanan, nos hacen empáticos, es lo que quiero decir. El tercer elemento es el diálogo y escucha con el otro. Es inevitable. Sí, Y sí. eso nos lo enseña Eti Lesun. Por eso la insistencia de, antes de ser privada de su libertad, venga, déjeme ir allá a servir, venga, déjeme ir allá, ¿cómo están? Venga, yo asesoro. Y ya cuando está adentro también ser esta, digamos, ese ápice de bondad para los otros. Y por último, es indudable negarlo y no porque esté a lo último no sea relevante, pero el diálogo y escucha con esta dimensión teofánica que encuentra en su fondo, que es Dios, ¿cierto? Donde ella dice, ah, no es, venga, ayúdeme, sino, te voy a ayudar, Dios. ¿Cierto? En medio de esta circunstancia tan dolorosa. Entonces, gracias, de verdad, Yafit, porque, mira, en esta dimensión ética, el diálogo escucha sería un elemento de la ética del interior, de una resistencia del interior. Solamente voy a decir una Por cosa favor, más, claro, que por favor. yo conozco varias gente que conocieron a Eti y no solamente que ella cambió su manera de pensar, sino que realmente en la manera como actúan, que eso es lo más importante. Por ejemplo, gente que nunca no hicieron algún voluntariado o algo así, que es súper importante, que realmente ella saca de ellos lo mejor y sí, la parte muy ética. Pero no solamente de dejar pensarlo filosóficamente, y eso es algo que aprecio mucho, mucho en ella, que realmente transforma la vida de la persona en el día al día. Claro que sí, y das en el punto, digamos, de estas prácticas sociales contemporáneas. Nos vamos más por la opinión colectiva, sancionamos esto sí, esto no, esto es bueno, esto es malo. Eso es lo moral. No, 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 no. Por eso mi propuesta es esto. Es difícil, o sea, yo sé que es difícil hacerlo porque estamos acostumbrados más a lo moral, ¿cierto? Y es, venga, ante esta situación, ¿qué es lo que tengo que hacer para ser humano? ¿Sí? Por ejemplo, una mujer, ustedes conocen, estamos hablando desde Colombia, una mujer que vio asesinar a sus hijos. ¿Cuál sería su reacción, no? Una visceral sería entrar en violencia y contestación. Pero muchas madres, en estos dos grandes informes que cito, como Basta Ya y el informe de la verdad, hay muchos casos de mujeres, mamás, que dicen, se encuentran con el victimario y le dicen, mira, me causa mucho dolor lo que hiciste, pero te perdono. Wow. ¿Qué es lo que ocurre para que no siga la lógica de violencia? Esa es la pregunta ética y eso es lo que quisiera invitar a, digamos, a esta sociedad. Por eso le decía a Rosana, Rosana, tenemos que profundizar esto en Colombia porque
porque no se trata del buen corazón de unas mamás que dicen te perdono, no, es que el caso se repite, o sea, violencia, sufrimiento, respuesta, una humanización, una humanidad bellísima. Eso es lo ético y Yadis, que gracias por ese testimonio y por mantener la memoria viva. La mujer Eti no respondió con violencia. Surge de sí su mejor versión humana. Por eso decía, ojalá que podamos preservar eso, la poca humanidad que creo que nos acompaña. No sé si es una visión fatalista, perdón, pero es que es ahí el punto. Gracias, Yuri. Yafi. Gracias. Quizás porque los necesitamos esos puntos críticos o ese tocar fondo, por lo general ha sido como, no sé, pareciera que ha sido como algo que ha sucedido a lo largo de la historia, ¿no? Mm, Necesitamos tocar fondo para generar algo, para que algo cambie, para que hagamos clic, por decirlo de alguna forma. Y creo que estamos en un momento de estar tocando fondo, no solo en Colombia, yo digo en muchos lugares, es que hay simultáneamente y además con esto de las redes y los medios, todo se da en simultáneo. Y cuando todo se da en simultáneo, pues la crisis es simultánea, ¿no? Y por lo tanto, el, ese posible terreno del fondo no está lejos, yo lo percibo muy cerca. Y en ese sentido, con una emergencia y una necesidad emergente de algo distinto, pero que claro, no podemos seguirle creyendo a lo de siempre, ¿no? Entonces, aquí, lo que yo percibo en lo que hoy hemos descubierto juntos aquí es que ese no creerle a lo de siempre significa darle la vuelta a la historia desde nuestra propia realidad, asumiendo nuestra propia realidad humana y como provocando ahí sí, como decía el Chapulín Colorado, lo hice sin querer queriendo, un reencuentro con la autenticidad de quien soy, porque solo en ese encuentro puedo reencontrarme con la autenticidad del tú, de ese otro tú que está, ¿no? Y que está dentro y que está delante y que de alguna manera en todo eso somos juntos, ¿no? qué Entonces yo creo bello. que por ahí es que se quiere gestar esto, no, no tiene otra, pensaría yo. Y en ese sentido, José, pues también veo que este tipo de conversación pues necesita continuidad, necesita desarrollo, Sí. necesita gestación, gestarse en los vientres adoloridos de tantas madres y de tantos padres y de tantos hijos y de tantos y tantas en el mundo que requieren esto, esta renovación profunda interior. Y ya está clarísimo que no se trata de ningún intimismo, sino que se trata de la auténtica ética de la realidad y hacia el sentido profundo de la vida. Yo creo que por ahí es que podríamos seguir trabajando en estas reflexiones que además nos involucren, digamos, físicamente, eh, como entrañablemente, digo yo, porque de otra manera no hay. Y haciendo eco a esta intervención concreta, dimos en el punto, o sea, cuando yo tengo al frente a una mamá que perdió sus hijos por el conflicto armado, cuando tengo a una persona que de pronto, si en una circunstancia migró de su país, ahí yo no puedo usar el esquema moral de siempre para, uno, enjuiciar a la persona. Esta es la invitación de Eti. Entremos, empecemos a despejar. Por eso coincido contigo, Rosana, ya te iba a decir, profe. Bueno, sí, profe Rosana. Coincido, nos toca darle profundidad porque esto es un esbozo, o sea. Tú eres la doctora, yo esto lo recreé un poco desde el sentir y un poco de la revisión documental que hice, pero eso no está hecho. O sea, hablamos de ética de la autocomunicación, ética del miedo, ética de bioética, pero ética de la resistencia interior, desde esto, no existe.
Entonces, esto genera un cambio, o bueno, un cambio no, nos genera un horizonte de desafío para empezar a definir qué es conciencia, qué es libertad, qué es discernimiento, qué es responsabilidad, cómo se integra el sufrimiento en la ética. O sea, todo esto está por hacerse, y fundamentalmente en algo análogo a Aristóteles, cómo se forma el carácter. Eti lo tuvo claro. Para Aristóteles es el habitus, ¿cierto? Pero en Eti pienso yo, tú eres la doctora, y ustedes son los lectores también permanentes, pienso que es una escucha del propio sufrimiento. El sufrimiento da carácter, cocina la existencia. Entonces, es otra cosa. ¿Cierto? La apertura no sé, entonces creo que sí, la invitación es esta a ustedes que están oyéndonos, escríbanle a Rosana, vea, yo pienso que la dimensión ética es esto de Geneti y a ver qué resulta, porque en perspectiva construccionista el pensamiento se construye colectivamente también. Muchísimas gracias de verdad y de corazón, José Edgar, estamos conversando, seguimos conversando. Pilar, muchísimas Amén, gracias a gracias. todos y cada uno. Camila, Elian, también se conectó Elian desde Brasil, muchísimas gracias. Luz Amada, Marta, Nora, Rosario y bueno, el resto de personas que estaban y algunas que ya se fueron. Bueno, así quedamos. Linda, Gracias por la lindo fin de oportunidad, semana. gracias